A fines del siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica impusieron fuertes restricciones para el ingreso de jóvenes médicos extranjeros que deseaban continuar sus especialidades en programas de residencia o de posgrado. Por ello se han empezado a diversificar los países a los que se dirigen y se están ampliando las diferentes influencias en la medicina mexicana, que además ha adquirido ya una tradición y una estructura propias muy saludables. Las especialidades médicas. Una de las modificaciones más importantes ocurrida en la medicina mexicana en la primera mitad del siglo XX fue la introducción de las especialidades. Algunas especialidades son muy antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, la obstetricia y ginecología o la oftalmología se pierden en los orígenes de la medicina, pero la mayor parte de las especialidades empezaron a aparecer a principios del siglo XX. Antes el médico general era el médico habitual, que llegaba con su maletín a la casa y atendía a la abuela de su artritis, y al abuelo de su tos de fumador, y al papá de su hipertensión arterial, y a la mamá de sus jaquecas, y a los niños de las amigdalitis. Era un médico familiar. Pero poco a poco la medicina empezó a crecer, de manera que era necesario aprender cada vez más y más de campos cada vez más y más estrechos. Y así han surgido las especialidades, de manera que en la actualidad hay médicos expertos en una sola enfermedad, por ejemplo, los diabetólogos, ¿verdad? O en un solo órgano, los hepatólogos. Pero es un signo del avance, de la progresión de la medicina. En el curso del siglo XX, se establecieron un gran número de instituciones que poco a poco fueron agregando otras funciones a las tradicionales de asistencia médica, como fueron la de la enseñanza de la medicina a todos los niveles, pregrado, posgrado, especialidades y grados académicos superiores, de maestría y doctorado, y las de investigación. La gran mayoría de estas nuevas instituciones fueron creadas de acuerdo con las distintas especialidades. Con este crecimiento y desarrollo de instituciones durante la segunda mitad del siglo XX, se transformó por completo la práctica de la medicina, elevando considerablemente su nivel de excelencia, y también cambiando en forma radical la enseñanza de la profesión. La influencia de esta transformación se ha hecho sentir no solo en la capital, en donde se encuentran casi todas las instituciones mencionadas, sino también en todos los estados del país, gracias a que los programas de enseñanza de los institutos están avalados por las principales instituciones de educación superior de México, como son la UNAM, la UAM y el CINVESTAP, entre otras. En el Hospital General, el primero que logra esta independencia va a ser el pabellón de urología, con el maestro Aquilino Villanueva. Posteriormente lo harán también la neumología. Luego viene la cardiología, que probablemente es el ejemplo más terminado, puesto que va a llevar a un instituto de una enorme proyección. Y tardíamente lo hace también un pequeño pabellón que se dedica a la nutrición. Recordemos que la parte de la nutrición es muy importante en el desarrollo del siglo XX, porque la gente está interesada en conocer las vitaminas, los nutrientes, la buena dieta. Se vislumbra una posibilidad de una vida interesada en la salud. De ahí que en las calles de Jiménez, uno de los pabellones se va a convertir en lo que hoy es en día uno de los hospitales más importantes, el de la nutrición, y junto con el de cardiología. Tal vez la característica más importante de esta nueva medicina es que cada vez se basa más en los resultados de la investigación, que es fundamentalmente experimental. La medicina debe ser experimental, como la calificaba Claudio Bernard a mediados del siglo XIX, en el sentido en que la aplicación clínica, tanto del diagnóstico como de los tratamientos, prolonga el experimento al seguir sus mismos pasos y al llevar al paciente la experiencia obtenida, principalmente en animales de laboratorio. En el último siglo, pero en particular en los últimos 50 años, la medicina se ha convertido en una práctica cada vez más científica, apoyada cada vez más en tecnologías sofisticadas. Ya no basta con un estetoscopio y un microscopio. Se necesitan laboratorios bien provistos con centrífugas y campanas de vacío, con cromatógrafos de gases y polígrafos, con medios de cultivos especiales y aún con organismos animales,
dentro de los cuales se puedan reproducir y manipular virus. Son indispensables gabinetes dotados de aparatos complejos de radiología, por ejemplo, en los que si hace 100 años bastaban un tubo y una pantalla, ahora se requieren tomógrafos lineares y hasta de emisión de positrones, equipos de ultrasonidos, seriógrafos, etc. El tan necesario desarrollo de centros de investigación, anexos a los hospitales, ha sido parte importante de la labor de la medicina promovida por el Estado mexicano en los últimos 50 años. En este medio siglo de labor constante, se han instalado y puesto en funciones laboratorios de investigación de muy diversos géneros, sobre todo en los institutos nacionales. En el Hospital Infantil, desde su fundación, se investigó, y muy temprano contó con un departamento de anatomía patológica, en el que destacó Maximiliano Salas, con sus trabajos sobre patología ocular en los niños. En el departamento análogo del Instituto de Cardiología, Isaac Costero, puso en claro la estructura y la patología del tejido conectivo, mientras que en el Hospital General, y en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, Ruy Pérez Tamayo fundaba la Unidad de Patología, que ha sido modelo de trabajo científico. Esta experiencia de colaboración ha hecho posible que exista en la actualidad un departamento de medicina experimental, auspiciado precisamente por las mismas dos instituciones. Otros institutos no se han quedado atrás. Mencionaremos como ejemplo los estudios sobre la patología del tiroides o sobre la diabetes que se han llevado a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición. También se han hecho estudios sobre la desnutrición y sus efectos a largo plazo en el Hospital Infantil, sobre la genética de la enfermedad y el consejo genético en la Corea de Huntington en el Instituto Nacional de Neurología, sobre las leucemias en el Instituto Nacional de Pediatría, o la depresión, sus modelos y el estudio de nuevos fármacos útiles para tratarla en el Instituto Nacional de Psiquiatría. No se dejan de mencionar las grandes áreas de investigación desarrolladas por el IMSS, ni el papel del ISSSTE en la cirugía experimental, que por ejemplo, culminaron con los primeros trasplantes de corazón en el país. A ello deben sumarse el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y los laboratorios de investigación de la Facultad de Medicina de la misma institución, y sus contrapartes en el Instituto Politécnico Nacional, muy particularmente el CINVESTAB. Los avances de las ciencias médicas en el último siglo en México fueron muy numerosos e importantes. Gracias a la aplicación de los descubrimientos más recientes de la ciencia y la tecnología a los servicios médicos, y a la cobertura de un porcentaje cada vez mayor de los servicios médicos públicos y privados, los mexicanos pueden aspirar a cumplir uno de sus más caros anhelos: disfrutar de una larga vida plena de salud.